Continuamos en el living, tenemos el gusto de recibir a Juan Gavito, consejero de Codicen. Gracias por acompañarnos una vez más acá en el programa. Gracias, un placer. Bueno, vamos a estar hablando obviamente de varios temas de actualidad vinculados con el comienzo de clases, la reforma educativa, también la conflictividad. Bueno, FENAPES ya dispuso un paro para el próximo 17 de abril y ahí considera que hay varias situaciones que deberían normalizarse lo antes posible, sobre todo vinculado con las horas a los docentes, ¿no? Bien. Bueno, el diálogo con FENAPES es bueno en lo formal, pero me hace acordar un poco aquello del vaso mitad lleno, mitad vacío. Y en el caso de las apreciaciones de FENAPES, aunque el vaso está 3/4 partes lleno o casi lleno, ellos siempre ven lo que falta. Está bien, es su rol. Yo creo que han exagerado un poco en lo que han tildado como un comienzo caótico, cuando en realidad caótico, por ejemplo, es hoy Florida, por decir algo, ¿no? Se empezó las clases en todos los niveles creo yo, con normalidad. Por supuesto, problemas hay, los reconocemos, pero los hubo siempre y lo que tenemos que hacer es unirnos para superarlos. Entonces, redondeo, me parece que se les va la mano en la medida porque se incurre en una contradicción muy fuerte si tú estás diciendo no están dadas las condiciones, está todo mal, pero le agregás algo que es peor, que es la ausencia de clases. Eso es lo que personalmente discrepo radicalmente. Teníamos las horas que ellos denuncian, que son 13.290 horas de docencia de aulas sin asignar y hay que sumarle 2.933 horas de cargos de docencia indirecta. Claro, pero ¿es así? en un universo de ¿cuántas? ¿Cuánto significa eso? ¿El 10%, el 5%, el 3%? Entonces, eso es algo que estadísticamente siempre ocurrió, porque si a ti te designan con 3 horas en Tupambaé, por decir algo, y estás viviendo en Melo o estás viviendo en otro lugar, no te sirve. Hay gente que no toma esas horas, hay gente que las renuncia, hay gente que prefiere después tomar en otro subsistema. Eso ha ocurrido siempre. Es verdad que hay dificultades agregadas porque se han creado grupos tardíamente, pero esas son cuestiones de decisión de cada uno de los subsistemas, pero no hacen a lo esencial y a lo global. Lo normal es que en departamentos del interior más del 90% de las horas estuvieron asignadas ya desde febrero y mismo acá en Montevideo, el área metropolitana también. De modo que creo que no hay que magnificar el fenómeno, tampoco hay que ocultarlo ni ignorarlo. Lo que hay que hacer es decir, ¿qué tenemos que cambiar para que esto pueda mejorar? Y termino diciendo que nuestra propuesta es que, por ejemplo, los docentes efectivos elijan los cargos y horas por 3 años para no estar cada año con esto. Y el sindicato se ha opuesto. Entonces ahí tienes otra contradicción. Ahora, como usted me hablaba de porcentajes, sí, para que quede claro, lo que estaría faltando es un 10% aproximadamente. No, es menos del 10%. Menos. O sea, menos del 10% de las horas que hay en total faltan. Pero además, reitero, no es que faltan y siempre faltaron, sino que hubo momentos en que hubo una asignación casi total y hubo otra vez marcha atrás. Yo prefiero que esas cosas ustedes las hablen con el ingeniero Pereira de la UTU o con la profesora Cherro de secundaria, que son los que toman las decisiones. Yo estoy dando una apreciación de carácter global como la vemos nosotros desde el Consejo Central. No, igualmente me parece importante hacer esa diferencia, porque una cosa es que las horas no estén asignadas porque bueno, hay un problema administrativo y otra cosa tiene que ver con, bueno, profesores que tomaron la decisión de o que se enfermaron, porque muchas veces pasa también. Claro, el 100% de ese menos del 10% tiene que ver con ese universo que planteaba. Si el televidente lo puede comprobar, si eso fuera así, no habría habido clases prácticamente. Y lo que ha ocurrido es que sí ha habido clases con algunas faltas puntuales. ¿Qué pasa con el estatuto docente, que es otro de los temas que están planteando, incluso anunciando la oportunidad de hacer una huelga? Creo que también es una buena oportunidad. Esto de estar en el living a esta hora, cuando deberíamos estar en el escritorio, me resulta raro para mí. Pero digo, me encanta porque es una buena oportunidad para desmentir ese rumor o esa alerta o alarma. El estatuto vigente tiene más de 30 años. Me tocó aprobarlo a mí en la época en que me tocó presidir el Consejo, pero obviamente hay que actualizarlo.
es un proceso que se va dando de manera muy lenta, porque opinan cada uno de los representantes de los subsistemas, es decir, de primaria, de secundaria, de UTU, de formación docente. Opinan los abogados de la ANEP. Lo hablamos entre nosotros, los consejeros, acordamos algunas cosas, discrepamos otras. Cuando ese proceso esté terminado, obviamente va a ser sometido a una instancia de análisis bipartito, porque afecta las condiciones de trabajo de los docentes, pero no hemos llegado a ese punto ahora. Entonces, no sé por qué les vino ahora ese apuro de decir, qué horrible, nos van a imponer un estatuto nuevo. No, eso es falso. Entonces, no se puede transmitir esas cosas. Ahora, teniendo en cuenta este comienzo de clases, recordemos que cuando comenzó primaria también allí se dieron una serie de paralizaciones, ahora está ocurriendo por parte de FENAPES. ¿Qué auguran este año de gran conflictividad? ¿Han tenido posibilidad del diálogo, de encontrar puntos de acuerdo? Bueno, siempre el diálogo ha existido. Es más, en la última reunión de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, cuando se nos anunció que la primera semana de clases primaria iba a ser 3 paros, o mejor dicho, un paro en 3 veces por zona, más la conmemoración del Día de la Mujer, yo dije lo que dije al comienzo de esta entrevista, que es una contradicción. Por un lado, manifestar la alarma por las condiciones de trabajo y por otro lado, tomar una medida que es la extrema, porque si ustedes piensan en toda negociación o en todo diálogo que afecte derechos o reivindicaciones, uno va pidiendo cosas, anunciando, pero si pasás ya de entrada a la máxima medida, que es la interrupción del servicio, a mí me parece desproporcionado. Y recordé, y lo voy a decir ahora, que la ley de educación dice en su artículo 1 que la educación es un derecho humano fundamental. Y los sindicatos pelearon por esta ley, que es del año 2008. Y dice también que el titular de ese derecho humano fundamental es el educando y que tenemos la obligación de defender los derechos de ese educando y sobre todo los de las familias más vulnerables. Entonces veo ahí que hay, yo creo que es la tercera o cuarta vez que utilizo el término, una contradicción muy fuerte entre lo que se reivindica y lo que se hace y se termina haciendo lo opuesto de lo que se dice. ¿Atribuye una razón extra a esta toma de decisiones exagerada y contradictoria, a su entender? Y debe haber razones extra. Siempre se me hace la pregunta, ¿hay razones políticas? No sé si políticas partidarias, hay hasta listas, tendencias. Yo creo que a veces la gente trata de tomar posiciones para que sea más visible lo que hace. Yo también, en broma, porque tenemos un diálogo a veces muy, no quiero decir fraterno, pero amistoso, con un docente que es sindicalista, digo, me parece más efectivo lo que ustedes hacían poniendo publicidad en los partidos de fútbol, aunque yo no comparto ese mensaje, que esto otro, porque en ese mensaje publicitario llegan a mucha gente y no perjudican al estudiante. Pero acá la vida sigue igual, nosotros no vamos a cambiar las decisiones, pero ¿quién se joroba? La familia, el estudiante y dentro de los estudiantes los más pobres. Y la educación pública, porque se dice defender a la educación pública, pero se la degrada de esta manera y el que puede escapar hacia la privada, si esta situación de caos se perpetúa, lo va a hacer. Desde FENAPES señala que, que el CODICEN tiene una lealtad político-partidaria. Todos tenemos una lealtad político-partidaria, porque esta historia de que algunos son técnicos y otros son políticos, eso es mentira, porque a mí me designó el Poder Ejecutivo, a mí y a 3 compañeros más del Consejo, el Poder Ejecutivo con venia del Senado, y yo no oculto ni mi filiación política ni mi rol político, pero hay otros que tienen otros roles que llegan por otras vías, pero tienen también sus banderas y su ideología y su posicionamiento político. Entonces, me parece que yo, si pensara mal o si quisiera agraviar, como no quiero hacerlo, como al revés lo han hecho hacia nosotros, podría decir, bueno, esos paros son porque lo mandó fulano o porque son para erosionar al gobierno, la imagen del gobierno. Pero creo que si entramos en eso, no avanzamos. Yo a lo que apelo y a lo que invito es a decir, bueno, ¿cuáles son los objetivos que nos unen? Bueno, la educación pública, bueno, fortalezcamos la educación pública. Los alumnos y su derecho a la educación, sí, protejámoslo. Los más débiles dentro de los públicos, también. Entonces, busquemos caminos en lugar de ir
al extremo de entrada, perjudicando a los más débiles. Juan, ya vamos a hablar de la reforma educativa, pero estuvo presente en los medios de comunicación también en este protocolo que estaba elaborando el CODICEN, las autoridades de la educación, para aquellos colegios privados que vayan a cerrar sus puertas. ¿En qué está ese protocolo? ¿Ya está elaborado? Y si es así, bien, ¿de qué consta? ¿Cuáles son las características? Bueno, es un proceso parecido, casi diría igual, al que expliqué para el Estatuto del Docente. Sí. Una normativa que existe hace 30 años, que se llama Ordenanza 14, que se empezó a modificar, que lamentablemente ha tenido para mí un poco de lentitud ese proceso, no ha terminado, mejor dicho, se llegó a la 4ª versión del borrador, se le dio vista a las entidades que nuclean los institutos privados. Ellos han hecho una devolución con sugerencias, críticas también, porque las críticas las recibimos no solo de los docentes, sino también de los institutos. Creo yo que algunas vamos a recibir, otras no. No ha concluido ese proceso. Y bueno, esperemos que concluya a lo largo de este año, pero quiero decir que al igual que pasa con el Estatuto del Docente, no es que si ese trabajo no termina, se cae en el vacío, en la anomia. Por el contrario, hay una norma vigente que tendremos que seguir aplicando. Esperemos poderla mejorar. Recuerdo que uno de los puntos que generó más polémica estaba vinculado con la permanencia del alumno, independientemente de que se pueda pagar la cuota por parte de los padres hasta obviamente fin de año, y además darle el pase correspondiente. Exactamente, todo reposa en ese mismo principio que yo mencioné para oponerme a los paros. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que tener antes que nada? El interés y derecho del alumno. Entonces, la deuda que pueda tener el padre o responsable con el instituto es un tema privado, como yo si firmo un vale o en mi tarjeta debo, ¿verdad? Pero no puede interrumpir el derecho a continuar ese proceso. Por supuesto, eso ya existía en el sentido de que nadie puede ser apartado, por utilizar un término que se me ocurre ahora, de su clase, sino hasta finalizar el año lectivo. Pero lo que queremos nosotros es que eso quede, digamos, ratificado, y por otro lado que para el caso de que un instituto vaya a cerrar, haya un preaviso de algunos meses o días, que podrían ser 90 días, no está definido todavía. ¿Para qué? Para que ese padre y el propio alumno, porque hay muchos alumnos que son mayores de edad o casi, sepa qué va a pasar con su vida. Lo que dicen la gente de los colegios, que también tiene su lógica, es que muchas veces si el colegio está dudando y se publicita que eso va a ocurrir, puede generar una especie de corrida y precipitar el cierre. Entonces, son todas cuestiones que hay que seguir conversando. Sí, pero de todas maneras eso se puede notificar o tratar a la interna sin que eso se haga público. En definitiva, podría ser. Si se garantiza la privacidad de esos elementos, no sería una limitante. Puede ser, sí. ¿Ese es el cambio más importante, o hay otro que usted considere que se estaría agregando? Yo creo que un cambio que en realidad no es cambio, pero es cambio en el texto, no en los principios, es que nosotros ratificamos los principios constitucionales, que son el de que todos los padres o responsables de los menores tienen derecho a elegir para sus hijos la institución que deseen. Eso no estaba en el documento viejo y ahora pasa a estar allí porque está en la Constitución, ¿verdad? Sí. Y otros como el de libertad de enseñanza, como el de laicidad, aunque claramente no aplica respecto de la laicidad religiosa cuando es un colegio religioso. Ese tipo de cosas. Pero después de funcionamiento, la ordenanza actual regula los institutos según el nivel, es decir, que sean de primaria o de secundaria o de UTU o de formación docente, porque también hay institutos habilitados para magisterio, profesorado y demás. Y nosotros quisimos darle una integralidad como el enfoque que se le está dando ahora a todas las cuestiones de ANEP. ¿Y cuándo podría llegar a quedar pronto este documento? Cuando termine ese proceso. Porque además no se olviden ustedes que somos 5 consejeros, lo cual es bueno porque siempre lleva a intercambios y a que haya instancias de que nos escuchemos, pero eso
lleva a que todos los procesos tengan más tiempo. ¿Pero estamos hablando de los próximos meses? Estamos hablando de los próximos meses para que ya el próximo año pueda iniciarse bajo una nueva normativa, que de hecho es la vieja normativa actualizada. Bien, me quedó pendiente una con respecto al tema de la asignación de horas, porque también allí surgió una propuesta que está vinculada con dar clases a distancia, sobre todo para lugares en donde no hay algún profesor disponible, y utilizar la tecnología como una herramienta. Sí, eso ya existe. Por ejemplo, hay una cuestión que se llama, creo que inglés sin límite, pero es para la enseñanza de idiomas, que se hace en las escuelas rurales, en donde incluso los chicos ven en una pantalla un docente que a veces está en Australia o en otros lugares. Eso se hizo a través de Ceibal, es algo muy bueno, realmente muy bueno. También existen algunos cursos semipresenciales en formación docente. Eso sí se puede hacer, pero se está evaluando seriamente. Pensamos nosotros que el vínculo cara a cara presencial es muy importante y tiene que ser la prioridad. Lo otro es algo muy supletorio, algo cuando no se puede hacer o tiene una ventaja, como el hecho de tener un docente donde no se tendría, como en el caso del idioma. Otra cuestión que es bastante discutida, que ustedes no me preguntan, pero yo se las traigo a colación, es el tema de las escuelas rurales que van quedando sin alumnos. Hay muchas escuelas con un alumno, con 2 alumnos, con 3 alumnos. Entonces hay gente que nos dice, ¿por qué no ponen esos chiquilines en un auto, en una camioneta y los llevan a X lugar donde van a poder socializar, estar con otros alumnos, o incluso, como se hizo en el pasado, también 30 años atrás, estar en internados? Pero eso es una decisión de los padres. A veces los padres no quieren que los hijos se vayan tan lejos, no quieren que estén tanto tiempo en un vehículo. Entonces hay que contemplar todas esas posibilidades, y son todas alternativas que no son binarias, digamos, o esto o lo otro. A veces hay que aplicar distintas cuestiones según el medio, según la preferencia de los padres, según la necesidad. Difícil de cuantificar o de medir cuánto está impactando la reforma educativa, porque apenas se aplicó el año pasado para los primeros años y ahora para la educación media y superior. Pero si usted podría decir, al menos a su consideración, los principales cambios que han habido, si son positivos, si los considera positivos, si cree que se quedaron cortos, que tendrían que haber más. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que dentro de ese concepto de reforma o transformación educativa, hay algo más específico que la transformación curricular, es decir, los cambios de planes y programas. Sí, claro. Y dentro de los programas, de las asignaturas o espacios curriculares, y cuáles son sus contenidos. Entonces, eso es lo que se ha llevado a cabo con más fuerza. Pero hay otros aspectos. Por ejemplo, el refuerzo de estrategias que tiendan a proteger a los más débiles desde el punto de vista cultural y económico, que son los centros de educación media de tiempo completo, que los denominamos María Espínola, por una educadora muy conocida de principios del siglo pasado. Entonces, empiezo por esto segundo. Esto ya tiene su impacto, porque ahí sí se elige por 3 años, ahí sí hay jornada completa, con alimentación, por supuesto. Ahí hay otras figuras que no son simplemente el director y el secretario del liceo, la UTU o los adscriptos, sino que hay otras figuras que apoyan a esos estudiantes. Hay otras actividades recreativas, de deporte, se trabaja por proyectos. Entonces, eso ya está teniendo impacto. Por supuesto, no un impacto generalizado, pero sí focalizado en lo que se denomina los quintiles de ingreso más bajos. Sí, la rama más vulnerable, digamos. Exactamente, eso está en Montevideo y está en el interior también, en el área metropolitana y en el interior. Pero volviendo a lo que me parece que era el origen de la pregunta, nosotros tenemos en marcha un nuevo plan de educación básica integrada que toma desde inicial a 9º de media, es decir, lo que antes era el preescolar a 3º de liceo o UTU de ciclo básico, tomando en el centro al estudiante para tener en cuenta que es el mismo estudiante que empieza un trayecto. No es que yo, como lo tomo en primer año de liceo o UTU, hago con ese estudiante o le presento la propuesta que
me dice mi programa que le tengo que presentar, sino que yo tengo que saber de dónde viene, cómo viene, cuáles son sus hándicaps, si los tiene, y sus fortalezas. Eso creo que es una cosa positiva. Allí lo que hay también, y que los padres lo van a notar, es un nuevo reglamento de evaluación y pasaje de grado, donde hay una escala de notas, entre comillas, de 1 a 10, eso cambió, pero que lo más importante no es el número, sino la evaluación conceptual que el docente está obligado a hacer. Tiene que hacer un juicio respecto de cómo son los progresos de ese estudiante. Entonces, eso es una diferencia. También ahí, no me lo han preguntado, pero eso me adelanto, es donde se innova respecto de que no se repite todos los años, sino que en determinados tramos. Por ejemplo, primero de escuela, que siempre era tradicional, que se repetía, ahora no se repite en primero, en teoría se repite en segundo solamente, lo mismo en tercero. ¿Pero es suficiente todo eso? No, eso no es suficiente, pero es un proceso para cambiar, porque todo esto además no es que se le ocurrió a Juan, a Pedro o a Diego, sino que esto es el cúmulo de evidencia que se recoge como necesidad, por un lado, de las evaluaciones que surgen del INED, que surgen de las pruebas PISA, que surgen de la Oficina Regional de UNESCO de Chile, que surgen de nuestra propia Dirección de Investigación y Evaluación Educativa, que nos dicen qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Y entonces, si nosotros teníamos una realidad que estaba diciendo que los estudiantes tienen un fracaso tal que, por ejemplo, la mitad al culminar primaria sigue teniendo un déficit importante en matemáticas y casi un tercio en lengua, y eso después se agrava en la media. Bueno, algo hay que hacer. Nosotros hicimos esta propuesta. Entonces, por un lado, ese plan. Después, otro plan para la educación media superior, antes bachillerato, ¿verdad? Que ahí se diversifica porque si bien hay lo que se llama navegabilidad para poder pasar entre secundaria y UTU y a su vez entre diversas opciones, se ramifica, pero también la propia UTU en otras especialidades, sobre todo en el nivel terciario, ha tenido cambios curriculares importantes. Por decirte algo, en la última sesión o la anterior aprobamos todo un plan que tiene que ver con la vitivinicultura y con los olivares, no me sale ahora la palabra de cómo se llama la especialidad de hacer los aceites. Entonces, es tan grande la diversificación. Y todo eso se está actualizando, ¿verdad? Pero por otro lado, la formación docente también, el Consejo de Formación en Educación, que es otro consejo que depende del Consejo Central, que también está integrado por 5 personas, tiene un nuevo plan para las carreras de magisterio común, maestro de primera infancia, profesorado en todas sus disciplinas, profesor y educador social del INET, que es donde se forman los docentes para la UTU, y educador social, donde se forman los docentes que van a trabajar sobre todo en el INAO. Quiere decir que en todos los niveles curriculares ha habido un esfuerzo de modernización y actualización. La principal crítica que se le hace a la transformación educativa está vinculada con la celeridad, teniendo en cuenta de que son cambios profundos y que obviamente que llevan su tiempo, y también por parte de los profesores, bueno, la poca injerencia que tuvieron al momento de desarrollar los programas y demás. Eso es lo que señalan, que en definitiva son ellos los que están en el salón de clases y deberían tener un papel más protagonista en esta reforma. Bueno, sobre la rapidez estoy de acuerdo, pero también digo, lo hicimos conscientemente porque nos pasa como cuando teníamos que preparar un examen. Si no tenías la fecha, vos no te podías estudiar realmente. Eso es la realidad. Entonces, hay un cronograma que resultó bastante atrasado por efecto de la pandemia que todos vivimos, porque no había posibilidad de reuniones presenciales, no había posibilidad de hacer convocatorias, pero sí fue muy consultado. Este plan se presentó en agosto de 2020, junto con el proyecto de presupuesto que presentó la ANEP. El concepto de enfoque competencial en todo el proceso de aprendizaje está incluido en la ley mal llamada LUC, ¿verdad?, que modifica la ley de educación y dice que la educación tiene que propender a eso. Después esa ley fue ratificada, como todos sabemos,
por la ciudadanía. Ese proceso llevó bastante tiempo. Y después hubo una serie de convocatorias, se convocó a los partidos políticos, a los sindicatos, al propio PIT-CNT, ¿verdad?, a las cámaras empresariales, a las academias, es decir, las instituciones educativas, estos colegios que hablaba, pero también te puedo decir las universidades, las públicas, UTEC y UDELAR, y las privadas. Entonces hubo sí mesas de consulta y se sometió a consideración de las asambleas técnico-docentes. ¿Qué es lo que pasó? Que han contestado siempre de manera negativa, es decir, nos oponemos a esto, lo consideramos malo, incluso en términos bastante agraviantes, porque son recetas de los organismos multilaterales, los que la hicieron son unos mercenarios, cosas de ese calibre se han dicho, pero nunca diciendo qué es lo que harían frente a estas realidades tan duras, que hacen que de los que empiezan la escuela, cuando termina el ciclo obligatorio, solo la mitad terminaron el bachillerato y los otros los perdimos por el camino. Que la desocupación entre los menores triplica a la de los adultos. Que en la universidad solo 25% salvan una materia por año. Entonces, nunca nos dijeron qué hacer a cambio. Entonces, la ausencia de una propuesta alternativa implicaba seguir con el statu quo actual tan perjudicial para la sociedad uruguaya. Por eso hemos seguido adelante. Gabito, tenemos que despedirlo por tema de tiempo. Le agradecemos como siempre la visita. A las órdenes, con mucho gusto.